Los hermanos que se bautizaron el día de hoy, 3 de ellos ya habían sido bautizados antes, ¿no? Y uno decía, a un hermano, hasta yo mismo quedé sorprendido, ¿no? Porque en un momento, cuando hemos estado estudiando en estos domingos acerca del bautismo, Milton se acerca primero y me dice, pastor, y eran como a la Milton, pastor, bien bueno. Primero me invitó a comer, todo eso estuvo, ¿no? Pastor, entonces me cuenta, entonces, mire, cuando yo me bauticé y me bautizaron y me tiraron agua, porque el río quedaba muy lejos y el pastor, ¿no?, ya tenía muchos años y ya no íbamos más al río a bautizarnos. Entonces se bautizaba allí. Y bueno, digo, pero era costumbre. No sé, dice yo. Y ahora sí me bauticé, así me bautizaron y pensé que estaba bautizado. Dice, pero ahora que estudio esto, dice, yo me quisiera bautizar como se debe bautizar. Bueno, ¿es tu deseo? Sí. Bueno, sí, bueno, se va a bautizar Milton. Y al ratito, el hermano Eva dice, y nosotros también, hermano, yo vengo de la misma iglesia. Y todo, pero hermano, sí. Y dice, cada vez que usted hablaba, decía que los que fueron bautizados por inmersión, así, era como un puñal en el corazón. Y él dice, ¿cómo puede ser? Entonces yo todavía no me he bautizado. Dice, pero yo pensé que... Y entonces tuvimos solamente que compartir. El bautismo no nos salva. El bautismo es un simbolismo. No hay una necesidad de bautizarse para alcanzar salvación, sino que el bautismo es un testimonio de la salvación que ya ocurrió en nuestra vida. Así que tanto Milton como el hermano Israel, la hermana Eva, ellos ya son del Señor de años, pero han entendido que el bautismo que la Biblia nos enseña es por inmersión, y lo han querido hacer y han querido dar testimonio de esto. Y si ellos lo han, creería que sería muy buen paso hacerlo. Y me hizo recordar los primeros pasos de nuestra historia como bautistas. ¿Por qué recibimos el nombre de bautistas? Porque primero se burlaban de nosotros. Entonces ahí van los rebautizadores, ¿no? ¿Por qué? Porque eran algunos que ya habían sido bautizados cuando eran pequeños y tenían que bautizarse. Entonces le decían, bueno, estos se están rebautizando. Y de ahí viene el nombre, ¿no? Como algo despectivo, ahí van los bautistas. Pero bueno, después empezó a cambiar, y aunque dentro de la doctrina bautista el bautismo no es fundamental, no es una de las primeras doctrinas en la cual uno quisiera ser reconocido, porque justamente no es un punto de salvación, es un punto de obediencia y de simbolismo, nada más. Pero allí quedó aquel nombre. Y me hizo acordar esta situación de volver a bautizarse. ¿Hay necesidad de un nuevo bautismo? No. Pero si uno lo desea hacer y quiere decir, Señor, quiero obedecer, creo que es un buen punto. Pero yo no me bautizo. Si uno ya se bautizó, no hay necesidad, porque la Biblia nos dice, hay un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Pero es el Espíritu Santo quien nos habla a cada uno. Es el Espíritu Santo quien nos convence a cada uno. Así como nos convence de pecado, nos convence de qué es lo que debemos realizar, qué paso dar. Y ese es un fiel reflejo de vivir bajo la guía de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Dejarnos hablar por Él y obedecerle. Miren que muchos de ellos podrían haber dicho, nosotros por vergüenza o por lo que sea, no vamos a decir nada, pero cuando el Señor habla, uno obedece y dice, bueno. Y es más, trae una alegría a todos los hermanos. Por eso el bautismo en sí mismo es un testimonio de salvación. El segundo testimonio de salvación, dale clic por favor allí, Miguelito. Primera de Corintios, el mismo apóstol Pablo que le sigue escribiendo. Primera de Corintios capítulo 11. Es el testimonio de la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11. Y manténganlo abierto porque después vamos a leer unos versículos más. 11
versículo 23. Dice, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Qué hace la cena del Señor? Anuncia, da testimonio de que Cristo Jesús ha muerto y que pronto vuelve. La Biblia nos enseña que la cena del Señor habla, que la cena del Señor da testimonio de lo que Cristo Jesús hizo. Murió por nosotros, resucitó por nosotros y ha de venir también por nosotros. No hay necesidad de decirlo con las palabras, la cena misma da testimonio por sí sola. Y la cena del Señor hay que hacerla en público, hay que hacerla en presencia de aquellos que aún no lo hacen. ¿Por qué razón? Porque da testimonio, porque la cena por sí misma anuncia la muerte, la resurrección y la venida de Cristo Jesús. Eso sí es fundamental en la fe, eso sí hay que transmitirlo. El resto no tiene sentido, pero eso sí, la muerte, resurrección y la pronta venida de Cristo Jesús, eso sí es testimonio de salvación. Y aquel que no toma la cena está recibiendo ese testimonio, está escuchando esas palabras de Dios. Dios habla a su corazón y luego responderá a ese testimonio. El bautismo, testimonio de salvación. La cena del Señor, testimonio de salvación. Testimonio de una nueva vida con Cristo Jesús. Testimonio de que hemos muerto al pecado y vivimos una nueva vida con el Señor. Por eso hay que tener una relación con el Señor y una relación con los hermanos. Jesús enseñó en la cena del Señor, compartan esto. Cada vez que lo hagan, es a un grupo que se dirige. No se lo dice a una persona en particular. No es algo que solamente se habla entre tú y Dios. Es algo que se habla con respecto a Dios entre los hermanos. Es un testimonio público. Es un compartir juntos entre los hermanos. Estar en comunión con el Padre, estar en comunión con los hermanos. Por esa razón el apóstol Pablo sigue leyendo. Espero que no hayan cerrado allí la de Primera de Corintios, capítulo 11. A partir del versículo 17 nos enseña cómo hay que seguir compartiendo juntos la cena. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan y beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debiera examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa,
a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Compartir juntos la cena del Señor tiene que ser esta experiencia de juntos, de una armonía entre los hermanos. Una armonía en la relación de los hermanos y una armonía de nuestra relación con el Señor. Porque alguna falla para un lado o para el otro es de alguna manera no comer y no beber honrando al Señor. Porque el Señor nos enseña y nos pide que estemos en buena relación con Dios y con los demás.